¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy les voy a explicar cuáles son cada uno de los aditamentos necesarios para ensamblar una cortina de aluminio, ya sea que se ocupe de forma anticiclónica o en dado caso para un acceso ya sea vehicular o en una puerta de bodega que se tenga en su domicilio. Esto, claro, es importante mencionar que estas puertas no son exactamente de seguridad para una agresión física de una persona, sino más bien son de seguridad ante las fuertes ventiscas que se puedan presentar en zonas de la costa. Si bien estas igual son utilizadas en sitios como moteles o plazas comerciales, en locales interiores, en posiciones que no son vandalizables y que bien pueden aprovecharse al 100% su eficiencia, su elegancia y además de todo que pueden ser adaptados para que sean trabajados ya sea a través de un motor interno tubular de unas 2.5 pulgadas que son normalmente esos equipos, o de 3 pulgadas según su adaptación, o ya sea con un motor lateral con sistema de cadena como son los que tenemos al frente en diferentes capacidades. Muy bien, como primero de todo esto lo que se necesita es un tubo, ya sea como bien les mencionaba, de 2.5, 3 pulgadas o en su defecto 4 pulgadas según se vayan a ocupar en motores laterales. Estos, como ya incluyen sus herrajes de instalación, ya vienen especializados para que se hagan uso en tubos de 4 pulgadas. Si usted requiere hacer una pequeña automatización en el cual vaya a ocupar el tubo de 2.5 pulgadas, nosotros se los podemos proveer, como este que puede observar aquí, el cual, bueno, en su defecto nosotros tenemos para ponerle lo que es la polea loca. Se puede observar, ese es el largo de la misma que se introduce, es de forma hexagonal, embona de forma perfecta lo que es el tubo, y aquí trae un valero que hace el trabajo de lo que es una polea loca, únicamente gira. Del lado inverso iría introducido el motor tubular. Muy bien, comenzando por esta cuestión, cuando se requiere hacer una automatización, ya sea de una cortina para cubrir una puerta o para cubrir un acceso, se deben tener en cuenta cuál es la medida de la misma según el sujetador que se vaya a ocupar. Aquí, por ejemplo, se pueden observar dos estilos de sujetadores. Se los voy a mostrar más de cerca sin el tubo. Este primero es un sujetador de acero. Viene con una tira de acero inoxidable, la cual embona deslizándose en las tiras de aluminio. Por ejemplo, aquí tengo una tira de aluminio, aprovechando viendo la misma, les comento, es una tira de aluminio con una capa de poliuretano con 1 milímetro de grosor. Muy bien, aquí como pueden observar vienen los bornes para únicamente deslizarse y con ello ya se puedan embonar una tira con otra. Aquí como pueden observar, con facilidad lo embono. Esto es lo que nos estará haciendo el jale de nuestra cortina. Este tipo de tiras, dirán muchos, es muy delgada. Sí, así es delgada, pero esto es para unas pequeñas cortinas, por ejemplo de unos 75 centímetros, 1 metro. Recomendaríamos, si es necesario, hasta 1,20 metros para hacer este tipo de uso de sujetadores. Si bien cuando ya se va a utilizar un motor más robusto o una cortina más grande, se hacen uso de este tipo de sujetadores, que como bien se puede observar, viene más larga la tracción de jale, reforzada. Se puede ver cómo se amolda lo que es el tubo sin ningún problema. Embonaría y sin problema estaría enrollando para que no se tenga detalle. Si se utiliza un tubo de 2.5 pulgadas, nosotros le damos o le anexamos en este caso el adaptador para el mismo. ¿De qué manera queda trabajando? De la siguiente: se introduce lo que es el adaptador hexagonal en el tubo de 2.5 pulgadas, ya sea que lo adquieran con nosotros o lo adquieran en algún otro lugar del mismo modelo, de la misma medida. Y bueno, aquí vamos a observar que se introducen, no se giran por la misma forma que tiene,
Aquí este sujetador de plástico viene con una transversal, que es donde va a quedar agarrado estos adaptadores, tanto el izquierdo como el derecho. Allí se puede ver que ya queda sujeto en un solo sitio. Sin embargo, todavía viene para que si se quiere poner alguna perforación, pues se haga. De cualquier manera, ya con esto queda rígido y puede realizar el torque sin ningún problema, hacia arriba, hacia abajo. Ya no se mueve hacia ningún lado, ¿vale? En el caso contrario, que se usa este sujetador con la tira de acero, como pueden observar, nuestros tubos vienen con una ranura de fábrica, la cual se aprovecha para que el sujetador se introduzca y el mismo tenga un refuerzo de jale. Allí como tal está introducido, no se zafa. Sin embargo, bueno, siempre lo recomendable es que se utilice su instalación de la pija, que lo va a mantener sujeto. Bien. Si ustedes no tienen ese tipo de tubo, no hay ningún inconveniente, no es necesario realizar la ranura. Sin embargo, si tienen la posibilidad, pues es una buena opción. Para ello trae esta perforación para poner su pija, y en su defecto aquí se puede observar cómo en las consiguientes, al unir la tira sin separarlas, se puede colocar otra segunda de apoyo. Por lo tanto, esto quedaría así y sin ningún problema también podría trabajar. Lo que nos ayuda en este caso es que la tira es de acero inoxidable y no se queda doblada como lo es una tira de aluminio o de acero normal, que con el paso ya se quedan hacia una misma dirección. Dejando un poco de lado esto, volvemos a lo que son los sujetadores. En este caso voy a introducir el sujetador grande en la misma tira que lo coloqué hace un rato. Aquí nada más es buscar la forma, se introduce, se desliza y allí queda instalado el sujetador, en este caso en la tira. Como pueden observar, este sujetador es más rígido, no tiene tanto movimiento como lo tiene este. Si bien este movimiento que genera toda la plaquita libre ya lo hace con trabajo el sistema que trae de resorte en la parte baja de su cuerpo articulado. Muy bien, ahí si lo pueden observar. Estas, por ejemplo, cuando ya se utiliza una cortina de unos 3 metros, 2 metros y medio, ya lo recomendable es que se utilicen a partir de 2 a 3 piezas. Ya rebasando una distancia de... Bueno, a partir de los 1.20, si se van a utilizar ya motores para automatizar, lo recomendable sería utilizar este tipo. 1, 2, serían utilizar de 2 a 3, como les comentaba, esto respectivamente. Si no rebasan a los 2 metros 10, podrían ser 2. A partir de los 2 metros 10 ya sería necesario unas 3 piezas para que quede un jale del lado izquierdo, otro de forma central y por último del lado derecho. Muy bien. Esto es de la parte de arriba hacia abajo. Estamos hablando que ya estamos en el tubo, colocamos los sujetadores en el tubo o en su defecto los sujetadores en las tiras. Ahora, si bien les voy a mostrar un poco más de los aditamentos que se utilizan junto de las tiras. Aprovechando como tal, si se utilizan lo que son las cortinas de aluminio para cubrir una ventana, se hacen uso de estas tapas laterales. Esta es una tapa derecha, viéndolo de forma interna, se coloca así. Tiene una contra, la izquierda. Aquí, como pueden ver, viene con una entrada especial con su carril para poner la guía. Aquí sería la parte donde se soporte el motor tubular. Se coloca de este lado. Aquí ya nuestro tubo. Aquí bajaría nuestra cortina sin ningún inconveniente.
Y bueno, está el cubre cortina que va alrededor para que no se vea nada del interior, y esto pueda quedar instalado en una puerta externa, en una ventana, sin ningún problema a que vaya a verse de forma estética feo en el sitio o que le disgusta al cliente. Hablando del lado izquierdo de la contra, donde no iría, por ejemplo, el motor, tenemos que esta placa sería la que se instale. Esta placa, como ven, nada más trae un pivote, por así mencionarlo, de forma central. En este embona el valero que venía en la polea loca que les mostré hace un momento. Es este mismo que se observa aquí. Este embona en el mismo y hace el trabajo de la polea loca. En el caso que ustedes el motor lateral, como les mencionaba, el sistema de cadena, los que tengo en los fondos, estos ya vienen con sus herrajes, que de igual manera se los voy a mostrar ya que terminemos de conocer todas las partes de lo que son las tiras de aluminio. Muy bien, entonces quedamos que estas son las tapas laterales que se usan para hacer también la sujeción del cubrecortina. Aquí se perforan en las partes bajas, laterales y de arriba, para que se sostenga todo el cubrecortina. Muy bien. Ya una vez que tenemos colocado nuestro tubo, nuestros sujetadores, en este caso nuestras placas laterales, ya sea que se utilicen de estas o las que vienen incluidas con los motores KWDC o Core, pasamos a lo que es el ensamblaje de las tiras. Estas tiras, como si bien les mostré, todo se desliza de un lado hacia el otro para que se una una tira con la otra. Perdón, allí por cómo se me lengua la traba. Aquí, si bien se hace la unión de una tira sobre de otra, y ahora preguntarán qué pasa con la parte lateral de la tira. ¿Se queda viendo lo que es el poliuretano hacia el cliente? La respuesta sería sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque si bien estas, aquí les voy a mostrar una tira en color plata. Esa es una tira microperforada. El microperforado, si se puede lograr apreciar ahí, se utiliza de tal manera que el cliente quiere utilizarlo para cubrir una ventana, pero quiera tener un poco de visibilidad de luz. Se queda entreabierta y se puede visualizar la luz a través de ella. Si bien cuando decide que no tenga acceso de la luz, la entrecierra y la misma se sella y ya queda como una tira normal de este tipo que no viene con el microperforado. Ahora bien, volviendo al tema, esas serían las tapas que se colocan lateralmente en cada una de las tiras. Así sería más o menos como se observara que va a quedar. ¿De qué forma que va? Es una tira lleva dos tapas laterales, la otra no. Aquí tapa lo que es la unión del embone, y la siguiente tira sí lo llevaría, ¿ok? Y así consecutivamente, una sí, una no, una sí, una no. Una vez que se quiere llegar a la parte baja, en la parte baja no simplemente llega una tira de aluminio, sino llega una tira que se llama batiente. Esta batiente, de igual manera que las otras, es deslizable. Lo único que hay que hacer es colocar la tira, embonarla y deslizarlo. Allí, como pueden ver, se desliza sin ningún inconveniente. El secreto de este no es embonarlos derecho, sino embonarlo de forma lateral, que el mismo carrito que tiene de guía se pueda correr. Cuando se coloca en la parte vertical, o que se quiera hacer de esta manera, ya no se puede, porque está diseñado de tal manera que al estar de forma vertical colocada ya tu cortina, este no se vaya a mover de un lado al otro. Y con las tapas laterales que se instalan, pues bueno, ya le dan un tope final. Otro dato que es importante recomendar, por ejemplo, es esas tapas, si bien perforan el poliuretano, aquí se puede observar, les voy a mostrar cómo son cada una de estas tapitas.
Esas tapitas son de plástico, vienen con una placa abajo, como se puede ver, y un cobertor, por así mencionarlo, de altura para que quede cubriendo lo que es el poliuretano el milímetro de grosor. Como si bien se ve, se coloca aquí abajo, se introduce de forma manual y embona a la medida de la tira, de un lado y del otro. Se recomienda, bueno, agregarle unos puntitos, ya sea con un pegamento adhesivo cola loca, ya mencionando marcas, o en su defecto algún silicón en frío o caliente, como deseen aplicarlo, para que no se vayan a mover las tapitas. Si bien quedan a presión con el poliuretano, pues no está de más siempre agregarle un poco de seguridad, ¿no? Para que no tengamos el problema de que se nos vayan a salir las tapas, que aún así no es muy fácil. Sin embargo, no lo descarto, ya que yo puedo estirar la tira y ahí pueden ver que no se separa hasta ya una fuerza muy fuerte. Pero una vez estando arriba no tiene por qué deslizarse hacia los lados. Ahora bien, preguntarán, ¿cómo es que le vamos a dar la dirección a nuestras tiras de la cortina de aluminio? Bueno, para ello, aquí tengo una pequeña muestra de lo que es una guía lateral en color blanca. Tengo en blanca y en color plata. Esta pequeña tira, aquí dentro viene con dos canales. Esos canalitos son para poner unas cintas como tipo tiras de terciopelo, que es esta misma que les muestro. Estas se introducen entre lado y lado para que nuestra cortina no esté raspando directamente con el aluminio. Como pueden ver, es igual deslizable, no se requiere hacer adaptaciones. Está la medida. Este lo dejé fuera para podérselos mostrar. Entonces, aquí, como van a observar, viene una distancia de 8 centímetros, entre los cuales 4, por así mencionarlo, no los ocupamos, que es donde nos podríamos usar para la sujeción de alrededor del marco, y los otros 4 donde estaría entrando nuestra cortina o tira de aluminio. Esta, una vez salir dentro, una vez que esté dentro, no tiene un baile de lado a lado, si lo pueden ver allí. Entonces va a mantener la línea de subida y de bajada. Esto igual va a depender de cómo dejen instalado su tubo. Siempre recuerden hacer uso del nivel para no dejarlo un poco de lado ni nada por el estilo. Entonces les voy a embonar una tira con la otra. Ahí observan con qué sencillez se embona una y otra. Y bueno, aquí por ejemplo simulamos que entra. Eso sería como trabaje. Aquí se puede hacer esto porque es una pequeña tira y no tiene la segunda guía para mantenerlo. De cualquier forma, al ser más corto es más rígido que al ser más largo. Es obviamente por el pandeamiento que le dicen, que se genera por el mismo largo. ¿Okay? Entonces, hasta este punto ya les mostré cada una de las partes de lo que es la cortina de aluminio. Otro dato que no les mencioné bien es que en esta parte de la batiente, en la parte baja, viene con este hule, que es el que va a embonar al suelo, para cuando asiente, sea este el que selle. Esto ya sea en las ventanas o en las puertas. Un dato que se puede mencionar y que es importante que lo conozcan es que cuando estas cortinas son utilizadas para lo que es cubrir las ventiscas de un ciclón, o váyase la facilidad de decirse que se haga en uso anticiclónico, gracias al milímetro de grosor que tienen estas tiras de poliuretano y adicionado al hule que asienta abajo en la batiente, nos está reduciendo aproximadamente un 30-32% de decibelios de ruido del exterior, así como también del interior. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, si se encuentra en una zona de costa en el cual los vientos son muy fuertes, son ventiscas de 120, 130 kilómetros por hora, que adicionado a ello, de que son muy fuertes, se escucha el soplido del mismo. Bueno, con estas mismas cortinas, al ya estar instaladas y ya estar cerradas, ya sea la microperforada o la normal, eso nos va a ayudar a reducir un poco más
el ruido del exterior hacia el interior, y de igual manera del interior hacia el exterior no se va a escuchar en su totalidad. ¿Okay? Otra de las piezas que son importantes mencionarse son estos topes de carrera. Estos topes únicamente son mencionados o utilizados para darle un poco más de vista y elegancia a la cortina, y además pues bueno, decidir hasta dónde vamos a dejar nuestro tope de subida. Estos, si bien se colocan en la batiente, que por eso está perforada de igual manera, se colocan normalmente dos cuando la cortina es muy pequeña, como les decía. Pero si nuestra cortina ya es un poquito más grande, ya se utilizarían tres. Aquí les muestro dos colores, de igual manera ya sea que utilicen blanco o café, sin ningún inconveniente, uno u otro se pueden utilizar. En la parte interna viene con una perforación para un tornillito aproximadamente de 1/4, y ya se coloca en la parte de la batiente, en la parte baja, de tal forma que este, al subir, quede como tope y no se nos vaya por completo a enrollar. De cualquier manera, ese trabajo lo viene realizando ya el motor tubular, o en su defecto el motor lateral, con sus límites de carrera físicos que ya incluyen. Muy bien. Bueno, estas son las partes básicas, lo que se requiere. Si no se va a hacer uso de lo que es un motor tubular, tendríamos que dejar a un lado el tubo que les mostré al principio de este. Tendríamos que dejar a un lado las tapas laterales de igual manera, como les había mencionado, y únicamente estaríamos contemplando lo que son las tiras, la batiente, porque siempre la debe de llevar, los sujetadores robustos, los grandes, no serían los pequeñitos sino estos grandes, y pues claro, nuestra guía para poder llevar sin ningún problema nuestras tiras dentro de la misma. Muy bien. Ahora les voy a mostrar una cortina ya ensamblada, cómo es que luce, para que se den una mejor idea de cómo se hace el uso de las mismas, y posterior a ello les voy a mostrar de igual manera los aditamentos que incluye el motor KWDC, que es el que estamos recomendando en este caso para el uso de la instalación de los mismos. Muy bien, así es como luce una cortina de aluminio ya terminada y ensamblada. Como pueden observar y les comentaba con anterioridad, las tapas laterales se colocan una tira sí, una tira no, otra así, y así de forma consecutiva hasta llegar a la base, y por último lo que es la batiente con su hule. Aquí esta pequeña cortina la hicimos con un ancho aproximado de 74-75 centímetros. Bueno, esto con material que hemos entregado ya en otros trabajos exitosos, y aprovechamos lo que nos sobra. Sirve por ejemplo para una ventana, o hasta las pequeñas ventanitas de autoservicio como lo son las de Starbucks, McDonald's, Burger King, etcétera, ¿no? Aquí en este caso le coloqué los dos sujetadores, tanto el básico para una pequeña cortina como lo es esta, como el robusto para las cortinas que ya son más grandes. Aquí, como pueden ver, así es como luce. Este sin ningún problema lo puede subir al igual que este. Como no es muy amplia esta cortina, puede hacer uso del izquierdo, de lo que es el sujetador de acero. Y hay una cortina más grande, como lo es esta que tengo a mis espaldas, que es de 3 metros con 34 centímetros, ya utilizan de este tipo de sujetadores. Aprovechando que les estoy mostrando esta, les comparto que inclusive esta cortina que yo tengo de fondo mío, la puedo accionar a través de un control remoto. Este ya trabaja con un motor KWDC 200 con batería de respaldo. Ahí, como observan, está subiendo. Tiene lo que son sus tiras, la batiente, el hule y sus guías. Yo lo puedo detener desde aquí a través de mi control, lo vuelvo a bajar y comienza a descender. Estas, por ejemplo, pueden ser utilizadas en ventanales grandes de zonas de costa, como bien les decía, o en su defecto
en alguna que no quisieran que los observaran en alguna ocasión, o dado caso, pues cierran la cortinita. Como pueden darse cuenta, de igual manera no hace ruido, ni el motor ni mucho menos la cortina. Y allí va, no tiene atoramiento, no tiene ningún tipo de detalle. Ahora bien, les voy a mostrar lo que son los herrajes de este mismo tipo de motor para que los conozcan. Ahora bien, les voy a mostrar lo que son los herrajes del motor KWDC 200 con batería de respaldo. Pero antes de que pasemos a las cuestiones físicas de cómo es que se instala el equipo, vamos a ver cómo es que trabaja este dispositivo a través de sus baterías de respaldo. Como pueden observar en estos momentos, tengo el motor del lado derecho y del lado izquierdo tengo lo que es la central con sus baterías integradas. Y como pueden ver, se encuentra desconectado de la corriente alterna, lo que es la corriente eléctrica de 110 voltios. Sin embargo, bueno, esto al tener sus baterías de respaldo puede estar encendida y puede hacer que trabaje el mecanismo del equipo. Como pueden observar aquí, estos son sus límites físicos de carrera, que son los que nos van a determinar qué tanto va a subir o qué tanto va a bajar nuestra puerta. Lo detengo y le doy nuevamente de bajada. De igual manera, pueden observar que es un motor muy pequeño, son 27 centímetros que tiene desde su base hasta la parte de arriba. Aquí les puse una cinta para que puedan ustedes ver de forma real lo que es la altura del mismo equipo. Ahora bien, lo vamos a dejar allí para que nos acompañe el resto del video y puedan seguir viendo cómo es que sin ningún problema se va a mantener encendido y puede estar trabajando. ¿Ok? Ahora bien, ya pasando a lo que es lo físico, la instalación, donde vamos a accionar nuestra cortina de aluminio, tenemos que del lado derecho, donde va a quedar colocado el motor, bueno, ya sea derecho o izquierdo, porque este equipo se puede poner ya sea de un lado o del otro, no hay ningún inconveniente por esa parte, únicamente hay que invertir las polaridades directamente en lo que es la central, pero eso ya es una charla y un diálogo que se haría en su momento, ¿no? Ya que requieran hacer ese tipo de cambios, sería un asesoramiento técnico que es muy sencillo, lo hacen a través del control remoto y sin ningún inconveniente lo estaría realizando el cambio de polaridades. Ahora bien, si vemos, esta es la placa donde queda el motor montado. Nuestro motor viene con 4 orificios de base, que son los que van a embonar aquí, y trae en la parte baja una espiga hexagonal. Esa espiga hexagonal embona en este engrane que nos va a dar la torsión del sistema de cadena. Más fácil girarlo de este lado. Aquí, como pueden ver, el motor sería lo último que se va a utilizar. Entonces, vamos a pasar por lo que son las partes de trabajo con el tubo. Usemos un poco la imaginación y hagamos volar la mente para simular que este plato de 4 pulgadas, si queda del lado derecho, que es donde queda el motor, o ya sea del lado izquierdo, mi mano es un tubo de 4 pulgadas, del cual de la izquierda hacia allá está todo el tubo y de la derecha para acá ya no hay nada. Este quedaría como tapa en lo que es el tubo de 4 pulgadas. Como pueden observar, trae una dentada. Esta dentada es para dar la torsión con el sistema. El sistema aquí tiene un pequeño espacio que al embonar van a observar que tiene este juego. Este juego es por así mencionarlo, seguridad en cuanto a los clientes. En veces ellos les suscita que se les atora la cortina o que le ponen pasadores o tienen candados y de repente se les olvida. Ese segundo, 2 segundos en los que uno se le va, nos da de sobra este plato. Ahora bien, regresando a la imaginación, este lo colocamos en el tubo de 4 pulgadas como tapa, lo soldamos alrededor y lo único que hay que hacer del lado derecho es hacer que embone. ¿Ok? Ahí embonaría y nos haría subir y bajar nuestra cortina.
La parte importante o un poco más tediosa viene del lado de la contra, ya sea que quede del lado izquierdo o del lado derecho. Es un poco más tedioso, sin embargo, eso no va a hacer que sea un trabajo difícil. Esta es la placa contra que viene incluida con estos herrajes. Como pueden observar, tiene una perforación central en el cual entra el mismo barretón. ¿Okay? Ese barretón viene con un valero a su medida, lo que es la contra en sí, y dos platos a 4 pulgadas. Como pueden observar, de igual manera son al diámetro del barretón que va a sustituir la barra central. Muy bien. Ahora volvamos a usar un poco más la imaginación y simulemos que tenemos aquí nuestro tubo del lado izquierdo. Del lado derecho, como bien, ya colocamos la dentada de este lado. Entonces del lado izquierdo tendríamos el final de la contra. Nuevamente, de mi mano hacia la derecha tenemos el tubo, y ahora de mi pulgar hacia la izquierda ya no tendríamos nada. ¿Cómo es que se colocan estos platos? Este primer plato se solda en lo que es el barretón central, aproximadamente a unos 3 centímetros, 4 o 5, si así lo deciden, antes de que se termine. Un ejemplo es así: se solda de forma interna y queda rígido el plato. Una vez que se encuentra rígido, como bien les decía, aquí hay un tubo. El barretón se introduce en el tubo. Este primer plato queda dentro del tubo. Aquí, como pueden ver, hay un tubo del lado izquierdo, como les comentaba, que lo tienen que imaginar. Y de mi pulgar hacia allá está la salida del mismo. Entonces, una vez que introducen el barretón con el primer plato, lo soldan alrededor de aquí para que agarre el tubo, sea una misma pieza. Y entonces nuestro segundo plato lo vamos a colocar de igual manera que colocamos el primero dentado del lado derecho, solo que aquí lo vamos a colocar directamente como tapa alrededor y volvemos a soldar aquí en la parte centrada del barretón. Muy bien. Aquí, como recomendaciones, hay quienes al tubo de 4 pulgadas donde va a quedar este mismo le hacen un pequeño corte de tal manera que puedan introducir la mano, y lo que hacen es lo siguiente: soldan esta primera pieza, como les había comentado, se solda, queda una sola, lo introducen, no la soldan porque ya tienen la apertura de arriba. Ahora sí que pueden observar aquí cómo es que está lo interno del tubo. No la soldan y ponen la segunda de tapa. La segunda de tapa la soldan y esto queda libre. Ahora dirán, ¿qué chiste tiene que quede libre? Bueno, al momento de que van a subir ustedes su cortina, que esto esté libre nos va a ayudar a que la carguemos, y con la apertura que tiene dentro el tubo lo embonemos hasta donde quiere que quede, y ya por último soldamos aquí y soldamos en la parte de los alrededores, o si bien lo prefieren pueden soldar el plato alrededor y nada más no le soldan al centro, y posterior a que ya quede le ponen sus puntos en el centro del barretón, ¿vale? Ahora, aquí tenemos ya nuestro tubo formado. Pasamos a lo que es la parte de la contra. En esta parte, si bien como les mostraba, esta es la placa contra y esta es como tal la contra. Esta quedaría asentada de tal manera que hay que soldar alrededor. Mi recomendación, ¿cuál es? Es que coloquen primero el valero, posterior a ello coloquen la contra, y ya una vez que lo tengan ahí lo marcan para poderlo soldar.
Porque recordemos que debe hacer una transversal nuestro barretón que estamos poniendo en el tubo de 4 pulgadas, de tal forma que yo puedo ahorita simular el embone suponiendo que este queda allí. Quedaría de tal manera que nuestro tubo está de aquí hacia arriba, nuestra barra hace la transversal en la placa, y si ustedes deciden hacer mi recomendación que les mencionaba de cortar el tubo para poderlo mover de forma manual, ya ustedes decidirían qué tanto quieren que entre o salga el mismo de la contra. Una vez que coloquen esto, ya nada más es cuestión de subir nuestra cortina enrollada en el mismo tubo de 4, si así se prefiere, o si no hay quienes tienen el espacio suficiente para armarlas deslizando ya una vez arriba el tubo. En el caso que yo tengo en la parte trasera, esta cortina yo la monté primero lo que son los cerrajes, coloqué la placa derecha, posteriormente la placa izquierda, que es la contra, y de allí subí en mi tubo. Como le hice el corte, lo coloqué y todo bien. Puse mis sujetadores de lo que es la cortina de aluminio y comencé a colgar la cortina tira por tira. Una vez que terminé las tiras, puse la batiente, accioné el mismo motor para que se levantara. Ya saben que aunque no haya corriente, pues pueden hacerlo trabajar en ese instante. Esto claro, mientras no se descargue. Y pues sin ningún inconveniente quedó instalado, hecho en menos de, que habrán sido 2 horas, no es por exagerar. Y bueno, ya por último nada más lo que hice fue regular los micros de carrera, tanto para apertura y cierre. Y con eso ya quedó instalada esta cortina de aluminio. Si se ponen a analizar un poco más, lo que más trabajo tiene, o lo que es un poco más tedioso, es el instalar las placas del motor, porque como tal hasta inclusive el mismo motor pues ya viene con su base. Le voy a quitar la cinta que traía de muestra. Ya viene con sus bases, sus tuercas para colocarse. Entonces nada más se coloca aquí así. Que tiene aquí en la parte de atrás, es importante mencionar, un tornillito. Este mantiene fija la estrella para cuando lo tengamos puesto de forma, ahora sí que horizontal, pero ya arriba, pues no se nos vaya a ir la estrella, ¿verdad? Porque si le quitamos el tornillo se nos va a caer y va a ser un problema como entonces ya tomamos el equipo, lo ajustamos. Como pueden ver, ahí ya quedó embonado. Ahorita no lo voy a asegurar porque pues está recostada la placa, no es necesario. Pero lo puedo accionar. Perdón. Lo voy a accionar ahorita con el mismo cable. Es que lo desconecté. Por un instante lo olvidé, pero todos cometemos errores. Entonces aquí lo voy a accionar. Y allí pueden observar cómo es que trabaja. Lo detengo. Y del lado contrario. Tiene esta leve velocidad en esos instantes porque estamos trabajando con la batería de respaldo y cada vez se va un poco más descargando. Aquí ya se requiere estar tenso para que no tenga saltos, ahí como pueden observar, y no hace ruido de ningún tipo, tanto para un lado como para el otro. Muy bien. Este motor, la cortina y diferentes equipos más los pueden adquirir con nosotros.